Hay momentos en la vida que llegan sin hacer ruido. No avisan, no llaman a la puerta, simplemente un día descubres que algo ha cambiado y ya nada vuelve a sentirse igual. Quizá te ha pasado. Te cruzas con una fotografía antigua y sonríes durante unos segundos. Pero esa sonrisa dura muy poco, porque casi sin darte cuenta aparece un nudo en la garganta. No es la fotografía lo que duele, es todo lo que representa. Una conversación que ya no volverá, una llamada que nunca llegará, un abrazo que se quedó pendiente, o una persona que sigue viva, pero que ya no forma parte de tu vida. Y entonces aparece una sensación muy extraña, porque sabes que deberías seguir adelante. Todo el mundo espera que lo hagas, pero hay una parte de ti que sigue mirando hacia atrás, como si esperara que en cualquier momento todo volviera a ser como antes. Quizá esa persona era tu pareja, quizá era tu mejor amigo, tal vez un hermano, un padre, una madre, o incluso un hijo que un día tomó un camino diferente al tuyo. No importa quién sea, lo que importa es el vacío que dejó, porque hay ausencias que no necesitan un funeral para rompernos por dentro. Vivimos en una sociedad que entiende muy bien el dolor cuando alguien fallece. En esos momentos recibimos abrazos, mensajes, compañía. La gente nos dice que nos tomemos el tiempo que necesitemos. Pero, ¿qué ocurre cuando la persona sigue viva? ¿Qué ocurre cuando termina una relación de 20 años? ¿Qué ocurre cuando un amigo desaparece sin una explicación? ¿Qué ocurre cuando un padre deja de reconocerte por culpa de una enfermedad? ¿Qué ocurre cuando un hijo decide alejarse? ¿Qué ocurre cuando una persona cambia tanto que ya no queda nada de quien conocías? En esos casos casi nadie habla de duelo, y sin embargo, el corazón siente exactamente lo mismo, porque el duelo no nace únicamente cuando alguien muere. El duelo aparece cada vez que perdemos algo que tenía un lugar importante en nuestra vida. Y esa es una de las primeras cosas que quiero decirte hoy. Si estás sufriendo por alguien que sigue vivo, tu dolor es real. No estás exagerando. No eres una persona débil. No deberías sentir vergüenza por seguir llorando una historia que los demás creen que ya terminó. Hay heridas que nadie puede ver, pero eso no significa que no existan. De hecho, muchas veces son precisamente esas heridas invisibles las que más tardan en cicatrizar. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a despedirnos de quien sigue respirando. Nos enseñan a despedirnos de quien fallece, pero no de quien decide marcharse, no de quien cambia, no de quien rompe un vínculo, no de quien deja un hueco que nadie más puede ocupar. Y entonces hacemos lo único que sabemos hacer: esperar. Esperamos una llamada, esperamos una explicación, esperamos una disculpa, esperamos que todo vuelva a ser como era. Esperamos tanto que sin darnos cuenta dejamos nuestra propia vida en pausa. Y aquí quiero hacerte una pregunta. No hace falta que respondas en voz alta, respóndetela solo a ti. ¿Hay alguien a quien todavía esperas? Quizá llevas meses, quizá años. Quizá cada vez que suena el teléfono imaginas que será esa persona. Quizá cada cumpleaños piensas que esta vez sí recibirá tu mensaje. Quizá cada Navidad guardas una pequeña esperanza de que algo cambie. Y mientras tanto, la vida sigue pasando. Los días se convierten en meses, los meses en años. Y tú continúas viviendo entre dos mundos, el que existe y el que desearías que existiera. Eso es agotador, porque no solo estás sosteniendo el peso de una pérdida, también estás sosteniendo el peso de una esperanza que quizá nunca llegue a cumplirse. Y no hay carga más pesada que vivir esperando un pasado que ya no puede volver. Pero quiero adelantarte algo. Aunque ahora no lo parezca, se puede salir de ese lugar. No porque olvides, no porque dejes de querer, sino porque descubrirás una forma diferente de recordar. Una forma en la que el amor deja de doler tanto. Una forma en la que el recuerdo deja de gobernar tu presente.
y ese camino empieza comprendiendo algo que casi nadie nos explica. En muchas ocasiones no lloramos a la persona, lloramos la vida que imaginábamos junto a ella, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. De eso voy a hablar a continuación. Hace un momento te decía una frase que quizá te sorprendió. Muchas veces no lloramos a la persona, lloramos la vida que imaginábamos junto a ella. Y quiero que nos detengamos un instante en esta idea, porque entenderla puede cambiar completamente la forma en la que miras tu dolor. Imagina que llevas años construyendo una casa. Cada día colocas un ladrillo. Uno representa un sueño, otro un proyecto, otro una conversación pendiente, otro un viaje que querías hacer, otro una promesa. Y de repente, un día descubres que esa casa nunca llegará a terminarse. No solo pierdes la casa, también pierdes todos los años que pasaste imaginando cómo sería vivir dentro de ella. Eso mismo ocurre con muchas relaciones. No sufrimos únicamente porque alguien ya no está. Sufrimos porque con esa persona también desaparece una parte del futuro que habíamos construido en nuestra imaginación. Quizá soñabas con envejecer junto a esa pareja. Quizá imaginabas seguir compartiendo confidencias con aquella amiga. Tal vez pensabas que algún día volverías a abrazar a ese familiar y todo quedaría arreglado. Cuando esa posibilidad desaparece, no solo cambia tu presente, también cambia el futuro que habías dibujado en tu mente. Y eso duele muchísimo, porque el ser humano necesita sentir que su historia tiene continuidad. Por eso el duelo no consiste únicamente en despedirse de alguien, consiste también en despedirse de la versión de nuestra vida que ya no va a existir. Y aquí aparece algo que muy pocas veces nos explican. Muchas personas creen que echan de menos a alguien, pero en realidad lo que más echan de menos es quiénes eran cuando esa persona formaba parte de su vida. Piensa en ello. Quizá con esa persona te sentías más alegre, más seguro, más valiente, más querido, más tú. Cuando la relación termina, parece que no solo desaparece esa persona, también desaparece una parte de tu identidad. Y entonces empiezas a hacerte preguntas que quizá nunca habías formulado. ¿Quién soy ahora? ¿Qué hago con todo este tiempo? ¿Por qué ya nada me ilusiona igual? ¿Por qué siento un vacío que no sé explicar? La respuesta suele ser mucho más sencilla de lo que parece. No estás roto, estás reconstruyendo tu identidad, y toda reconstrucción necesita tiempo. Piensa en un árbol. Durante años ha crecido apoyándose en una dirección, pero un día llega una tormenta y una de sus ramas más grandes se rompe. Durante un tiempo parece desequilibrado. Incluso da la sensación de que ya nunca volverá a ser el mismo. Sin embargo, la naturaleza tiene una enorme capacidad para adaptarse. El árbol no vuelve a ser exactamente igual, pero aprende a crecer de otra manera. Con las personas ocurre exactamente lo mismo. No volvemos a ser quienes éramos antes de una gran pérdida, y quizá esa sea una de las ideas más difíciles de aceptar, porque pasamos meses, incluso años, intentando recuperar a la persona que fuimos. Pero esa persona ya cumplió su misión. La vida siempre nos transforma. Después de un duelo, no se trata de volver atrás, se trata de descubrir quién puedes llegar a ser ahora. Y aquí quiero contarte una historia. Hace un tiempo conocí a una mujer que después de 35 años de matrimonio tuvo que empezar de nuevo. Lo había compartido absolutamente todo con su marido. Las decisiones, las vacaciones, las amistades, las rutinas, incluso los silencios. Cuando la relación terminó, me dijo una frase que nunca olvidaré. Lo peor no fue perderle a él, lo peor fue no saber quién era yo sin él. ¿Te das cuenta? No estaba hablando solamente de amor, estaba hablando de identidad, porque durante tantos años
había construido su vida alrededor de otra persona que había olvidado preguntarse qué quería ella. Y esto ocurre más veces de las que imaginamos. Nos acostumbramos tanto a ocupar un papel, la esposa, el marido, la madre, el cuidador, el amigo que siempre ayuda, el hijo responsable, que un día ese papel desaparece y sentimos que nosotros también desaparecemos con él. Pero quiero decirte algo muy importante. Nunca has sido ese papel. Ese papel era solo una parte de ti. Tu esencia sigue ahí, quizá escondida, quizá cansada, quizá llena de miedo, pero sigue ahí. Y descubrirla será uno de los mayores regalos que puede dejarte este proceso. Porque todos los duelos esconden una despedida, pero también una oportunidad. La oportunidad de volver a conocerte, de preguntarte qué deseas, qué necesitas, qué sueños dejaste olvidados para cuidar los sueños de otros. Y esa pregunta, aunque hoy te parezca imposible, puede convertirse en el principio de una vida mucho más auténtica. Ahora bien, llegados a este punto surge una pregunta inevitable. Si todo esto es tan doloroso, ¿cómo empezamos a sanar? ¿Cómo dejamos de vivir mirando constantemente hacia un pasado que ya no puede volver? ¿Cómo conseguimos recordar sin rompernos cada vez? Quiero compartir contigo algunas herramientas que pueden ayudarte a recorrer este camino, no con fórmulas mágicas. No harán desaparecer el dolor de un día para otro, pero sí pueden ayudarte a transformar ese dolor en aprendizaje y, sobre todo, a recuperar algo que quizá hoy sientes que has perdido, la esperanza. Si has llegado hasta aquí, quizá estés pensando algo muy parecido a esto. Entiendo lo que me pasa, pero ¿qué hago ahora? Y esa es la gran pregunta, porque comprender el dolor es importante, pero aprender a caminar con él es lo que realmente transforma nuestra vida. Quiero compartir contigo 5 herramientas que no son recetas mágicas. No van a borrar el dolor de un día para otro, pero sí pueden ayudarte a dejar de luchar contra él y empezar a convertirlo en un maestro en lugar de un enemigo. Primera herramienta: deja de pelearte con lo que ya ocurrió. Hay una frase que escuché hace años y que nunca he olvidado. El dolor es inevitable. El sufrimiento prolongado muchas veces nace de la resistencia. Piensa en el mar. Cuando una ola llega con fuerza y tú intentas empujarla para que retroceda, solo consigues agotarte. Pero cuando aprendes a dejar que la ola pase, descubres que aunque te moje, no puede arrastrarte para siempre. Con las emociones ocurre exactamente lo mismo. Muchas personas pasan meses diciéndose: no debería sentirme así, ya tendría que haberlo superado, no puedo seguir llorando. Y sin darse cuenta, convierten el dolor en una lucha constante contra ellas mismas. Hoy quiero proponerte algo diferente. La próxima vez que aparezca esa tristeza, en lugar de preguntarte ¿cómo hago para que desaparezca?, pregúntate ¿qué intenta decirme esta emoción? Las emociones no llegan para castigarnos, llegan para informarnos. La tristeza suele decirnos que hubo algo importante. La rabia nos habla de límites, de injusticias o de heridas. El miedo nos recuerda que nos sentimos vulnerables. Escuchar una emoción no significa obedecerla siempre, significa comprender el mensaje que trae consigo. Segunda herramienta: escribe la carta que nunca vas a enviar. Hay conversaciones que nunca podrán producirse, porque la otra persona ya no quiere hablar, porque ya no está, o porque sencillamente nunca entendería lo que sientes. Y eso deja muchas palabras atrapadas dentro. Por eso quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Coge un papel, no el móvil, no el ordenador, un papel, y escribe una carta. Dile todo aquello que nunca pudiste decir, lo que agradeces, lo que te dolió, lo que aún echas de menos, lo que necesitas soltar.
No la escribas pensando en la otra persona, escríbela pensando en ti, porque muchas veces no escribimos para que alguien nos entienda, escribimos para empezar a entendernos nosotros. Cuando termines, puedes guardarla, romperla, quemarla con cuidado como un pequeño ritual simbólico. Lo importante no es lo que hagas con el papel, lo importante es que esas palabras dejen de vivir únicamente dentro de ti. Tercera herramienta, deja de visitar siempre el mismo recuerdo. Nuestro cerebro tiene una costumbre muy curiosa. Cuando alguien se va, selecciona solo los momentos más bonitos. Idealiza. Es como si viera una película de 2 horas, pero solo reprodujera las escenas felices. Y eso hace que el dolor sea todavía mayor. Por eso te invito a recordar la historia completa. No solo los abrazos, también los silencios. No solo las risas, también las lágrimas. No solo lo que recibiste, también aquello que te hizo daño. No para alimentar el resentimiento, sino para mirar la realidad con equilibrio. Idealizar una relación es como mirar un paisaje a través de un cristal que solo deja pasar un color. La imagen nunca será completa, y cuando la imagen está incompleta, también lo está nuestra capacidad para sanar. Cuarta herramienta, vuelve a llenar los espacios vacíos con vida. Hay una imagen que me gusta mucho. Imagínate una habitación. Durante años estuvo llena de muebles. Un día alguien se los lleva. Cuando entras solo ves el vacío. La tentación es quedarse mirando el hueco que dejaron. Pero si haces eso durante demasiado tiempo, olvidarás que esa habitación también puede volver a llenarse. No con los mismos muebles, con otros. La vida funciona igual. Ese tiempo que antes dedicabas a esa persona, ese lugar emocional, ese espacio, no tiene por qué quedarse vacío para siempre. Quizás sea el momento de recuperar aquella afición que abandonaste, de apuntarte a ese curso que siempre aplazabas, de volver a caminar, de leer, de viajar, de conocer gente, no para sustituir a nadie. Las personas no se sustituyen, se recuerdan, pero la vida sí necesita seguir creciendo, y crecer significa abrir espacio para nuevas experiencias. Quinta herramienta, deja de preguntarte cuándo dejará de doler. Esta quizás sea la pregunta que más sufrimiento provoca. ¿Cuándo dejaré de sentir esto? La respuesta es diferente para cada persona. No existe un calendario para sanar. No hay una fecha marcada. Y eso está bien. Porque sanar no consiste en dejar de recordar. Consiste en que el recuerdo deje de dirigir tu vida. Un día te sorprenderás riendo sin sentir culpa. Otro día recordarás una anécdota y sonreirás en lugar de llorar. Y entonces comprenderás que no has olvidado. Has aprendido a convivir con esa ausencia de una manera diferente. Quiero que te quedes con esta idea. No estás intentando borrar un capítulo de tu historia. Estás aprendiendo a escribir el siguiente. Y eso requiere paciencia, muchísima paciencia, porque las heridas emocionales cicatrizan igual que las físicas. Primero duelen, después tiran, más tarde dejan una marca, y un día descubres que esa marca sigue ahí, pero ya no limita tus movimientos. Quizá la veas, quizá la recuerdes, pero ya no gobierna tu vida. Y antes de terminar, quiero decirte algo que considero fundamental. No tengas miedo de pedir ayuda. Hay personas que creen que ser fuerte significa soportarlo todo en silencio. Yo pienso justo lo contrario. Ser fuerte también significa reconocer que hay momentos en los que necesitamos que alguien nos acompañe. Hablar con un amigo, con un familiar, con un profesional si el dolor se vuelve demasiado intenso o se prolonga hasta impedirte vivir con normalidad. Pedir ayuda no te hace más débil, te hace más humano. Y recuerda algo, no estás empezando de cero, estás empezando desde la experiencia. Y eso cambia absolutamente todo, porque cada paso que des a partir de hoy estará construido sobre una persona que ha sufrido, sí, pero que también
ha aprendido, y quien aprende de sus heridas termina convirtiéndolas en una fuente de fortaleza. Ahora solo queda una última reflexión, una reflexión que si permites que entre en tu corazón, puede cambiar la manera en la que recordarás a esa persona durante el resto de tu vida. Quiero terminar este vídeo contándote una pequeña historia. Dicen que un anciano caminaba cada tarde hasta un banco que había en un parque. Siempre se sentaba en el mismo lugar, miraba el horizonte durante unos minutos y después volvía a casa. Un día, un niño que lo veía allí todos los días se acercó y le preguntó: ¿por qué vienes siempre aquí? El anciano sonrió y respondió: porque aquí me despedí de la persona que más quise. El niño, con la inocencia de quien todavía no conocía el peso de la vida, volvió a preguntar: ¿y ya no estás triste? El anciano permaneció unos segundos en silencio. Después dijo algo que merece la pena recordar. Claro que la echo de menos. Hay días en los que todavía me gustaría contarle cómo ha ido mi jornada. Hay momentos en los que sigo buscando su mirada entre la gente. Pero hace mucho tiempo comprendí una cosa: no podía pasar el resto de mi vida esperando a alguien que ya no iba a volver. Así que decidí hacer algo diferente. En lugar de preguntarme por qué se había ido, empecé a preguntarme qué podía hacer yo con el tiempo que todavía tenía por delante. Y esa decisión cambió mi vida. Cuando escuché esa historia, pensé que en realidad todos nosotros tenemos un banco parecido, un lugar, un recuerdo, una canción, un perfume, una calle, una fotografía, algo que nos conecta con alguien que ya no está de la misma manera en nuestra vida. No se trata de destruir ese banco, ni de olvidar dónde está. Se trata de que deje de ser el único lugar donde vivimos, porque hay personas que siguen visitando ese banco todos los días durante años. Y sin darse cuenta, la vida continúa ocurriendo a su alrededor. Mientras tanto, los amaneceres siguen llegando, la gente sigue enamorándose, los niños siguen riendo, las oportunidades siguen apareciendo, y ellos permanecen detenidos en el mismo instante de su historia. Hoy quiero pedirte algo: no abandones el recuerdo, pero tampoco te abandones a ti, porque ninguna persona que te haya querido de verdad habría deseado que dejaras de vivir por su ausencia. Y ninguna historia merece que olvides escribir el resto de la tuya. Quizá pienses que ahora mismo no tienes fuerzas, y es normal. Hay días en los que levantarse de la cama ya es un acto de valentía. Hay días en los que respirar profundamente cuesta. Hay días en los que una simple canción puede hacer que las lágrimas aparezcan sin pedir permiso. No luches contra eso, forma parte del camino. Pero recuerda algo: el dolor tiene una función. El sufrimiento no debería convertirse en un lugar donde vivir para siempre. Porque una cosa es visitar la tristeza y otra muy distinta es construir una casa dentro de ella. No vivas en el dolor, atraviésalo, camina despacio, con paciencia, con cariño hacia ti, sin exigirte tiempos imposibles, sin compararte con nadie. Cada persona sana a su ritmo, cada corazón tiene su propio calendario, y eso está bien. Quiero dejarte una última reflexión. Imagina que dentro de 10 años vuelves a encontrarte con la persona que eres hoy. ¿Qué crees que te diría? Quizá te abrazaría, quizá sonreiría con ternura, y probablemente te susurraría algo como esto: gracias por no rendirte. Gracias por seguir adelante cuando pensabas que no podrías. Gracias por volver a creer en la vida, porque si tú no hubieras dado aquel pequeño paso, yo nunca habría llegado hasta aquí. Nunca olvides esto: las personas importantes pueden abandonar nuestro camino, pero las lecciones que nos dejaron pueden acompañarnos para siempre. Y quizá
esa sea la verdadera forma de permanecer, no en nuestra rutina, sino en aquello que aprendimos gracias a ellas. Si este vídeo ha llegado hasta tu corazón, me gustaría pedirte un pequeño favor. Déjame una palabra en los comentarios. Solo una, la primera que haya venido a tu mente mientras escuchabas este mensaje. Puede ser esperanza, puede ser gracias, puede ser un nombre, puede ser soltar. No importa cuál sea, porque quizá esa palabra ayude a otra persona a sentirse comprendida. Y si crees que alguien está viviendo uno de esos duelos silenciosos de los que hoy hemos hablado, comparte este vídeo con esa persona. A veces no podemos aliviar el dolor de quien queremos, pero sí podemos hacerle sentir que no está solo. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte. Cada semana compartimos un nuevo espacio para comprender mejor nuestras emociones, fortalecer nuestra inteligencia emocional y aprender a vivir con más serenidad, más equilibrio y más autenticidad. Porque cuando aprendemos a entender lo que sentimos, dejamos de sobrevivir y empezamos poco a poco a vivir de verdad. Soy Pilar, esto es Conecta Contigo y quiero despedirme con una frase que espero que te acompañe mucho tiempo. Hay personas que nunca dejan de ocupar un lugar en nuestro corazón, pero sanar significa que aunque sigan viviendo en nuestros recuerdos, tú vuelves a vivir en tu presente. Gracias por estar aquí y recuerda siempre, la relación más importante de tu vida será siempre la que construyas contigo mismo. Hasta el próximo vídeo.